Hola muchachos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal Ingeniero Javier Matemáticas Online. En esta ocasión pues vamos a hacer un ejercicio y un tanto diferente porque no vamos a ocupar la pizarra, sino que vamos a utilizar una pizarra virtual. Pues vamos a tratar de hacer un ejercicio con una pizarra virtual, ¿verdad? De una manera diferente, entrar en otro ambiente con ustedes muchachos. Hemos oído hablar de la ecuación de una elipse. Concentro en el origen y con su eje mayor sobre el eje X, que ya la hemos estudiado y nos han dicho que es X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Entonces, en esta ocasión nosotros lo que vamos a hacer es deducir esa ecuación de la elipse con esas características y basándonos en la definición de una elipse. Así que no hablemos más y pasemos adelante. Ok, bien, aquí tenemos ya nuestra elipse, que el eje mayor está acá sobre el eje X, aquí está, y el eje menor sobre el eje Y con los vértices en A, 0, vértice 2 menos A, 0, el foco 1 en C0, el foco 2 en menos C, 0 y un punto P cualquiera aquí, XY. Aquí están los extremos, 0, B, 0, menos B. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta elipse y por definición vamos a copiar ahorita, escribir lo que es la definición. ¿Cómo se define la elipse? La elipse se define como el lugar de los puntos geométricos tales que la distancia de un punto fijo a ese punto, de un punto fijo a un punto cualquiera, más la distancia de ese punto a otro punto cualquiera llamado focos, es constante y es igual a 2a. Es decir, la distancia, vamos a escribirla hablando analíticamente. Esto sería la distancia de P al foco 1 más la distancia de P al foco 2. Eso es igual a 2 veces A. Okay, vamos a tratar de hacerlo un poco más pequeño para que esto nos alcance bien, ¿verdad? Por problemas de espacio. Ok, aquí estamos. Entonces es la definición. PF1, la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 es igual a una suma constante que es 2 veces A, es decir, la longitud del lado recto. Basándonos en esa definición, entonces lo que vamos a encontrar es la distancia de P a F1 y la distancia de P a F2, lo vamos a sumar, lo igualamos a 2A y luego vemos que obtenemos, pues resolviendo ahí las cantidades que se nos indican. Ok, entonces veamos, vamos a recurrir a la fórmula de la distancia entre dos puntos que ya conocemos. Entonces aquí tenemos aquí lista la fórmula de la distancia entre dos puntos que ya conocemos, ¿verdad? X sub 2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, todo eso en raíz cuadrada aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos primero a encontrar la distancia de P a F1. Vamos a ponerlo en mayúscula todo para no confundirnos. PF1 va a ser, y vamos a bajarle un poco, a ver la distancia aquí. PF1 va a ser igual a la raíz de X2, tomamos X2 como el punto P, ¿verdad? Entonces sería X menos C. ¿Estamos claros, verdad? X2P y X1F1. X menos C, eso lo elevamos al cuadrado, más el otro punto Y2 sería Y menos 0, todo eso al cuadrado. Esto, pues simplificando todo esto, esto sería igual a que a la raíz de, vamos a seguir dejándolo indicado esto, X menos
c al cuadrado más y menos 0 es y, entonces y al cuadrado. Ok, y ahí tenemos indicada ya nuestra distancia de P a F1. La distancia de P a F2 sería acá. Simplemente vamos a reemplazar que de P a F2, tomando siempre P como X2, el punto 2, entonces sería X menos C, entonces acá sería X más C al cuadrado menos Y más Y menos 0, entonces aquí nos quedaría así. De acuerdo, ahí tenemos las dos distancias, entonces ahora solo vamos a sumar. A sumar esto e igualar lado A, que sería de la siguiente manera. Vamos a copiar a esta acá, ahí lo tenemos, más a eso le vamos a sumar esto, la otra que sería la raíz de X más C. No. Ahí la tenemos, X menos C al cuadrado más Y al cuadrado en raíz más la raíz de X más C, todo eso elevado al cuadrado más Y al cuadrado. Ok, y todo esto va a ser igual a 2 veces A. Ok, y aquí tendríamos la definición, las distancias. Entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar las operaciones aquí. Vamos a transponer este término para acá, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos, esto nos va a quedar así, a la raíz, que es este primer término de acá, la raíz de X menos C, todo eso elevado al cuadrado más Y al cuadrado, y todo eso lo vamos a igualar a 2A menos la raíz menos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque lo que vamos a hacer es elevar todo al cuadrado para empezar a eliminar radicales, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Más Y al cuadrado, ok. Ahí está, miren. Esto es lo que hicimos. Raíz de X menos C al cuadrado más Y al cuadrado, todo eso igual a 2A menos la raíz de X más C al cuadrado más Y al cuadrado. Aquí está. Simplemente transponemos este término para al otro lado. Ahora elevamos a ambos lados. Y ahí está. Lo elevamos al cuadrado, entonces a este lado, en el lado izquierdo de la expresión, se nos elimina el radical con el 2, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos queda? Aquí tenemos, ¿qué nos va a quedar? Entonces, a un lado de la igualdad nos va a quedar esto. Eliminar el radical X menos C al cuadrado más Y al cuadrado. Eso va a ser igual a, aquí tenemos un binomio en el otro lado de la igualdad, entonces lo desarrollamos al cuadrado del primero, entonces sería 4A elevado al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, 2 por 2, 4A, que me va a multiplicar a la raíz de X más C, todo eso elevado al cuadrado más Y al cuadrado, más el cuadrado del segundo, sería, vamos a indicarlo para que no tengamos problema. El cuadrado del segundo sería la raíz cuadrada, de X más C, todo eso elevado al cuadrado más Y al cuadrado,
y todo eso elevado al cuadrado. Ok, y ahí lo tenemos, tratando de optimizar los espacios. Ok, entonces aquí donde tenemos igual, simplemente aquí este exponente del cuadrado me va a eliminar el radical, y entonces nuestra expresión ya se nos va a mantener así. Y ahí tenemos nuestra expresión hasta este momento. Entonces nos fijamos acá, muchachos, que y lo vamos a encerrar en rojo. Y al cuadrado lo elimino con porque están del mismo signo en los dos lados de la igualdad. Es decir, si voy a transponer para acá, me pasa negativo y se me van a anular. De acuerdo, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir simplificando. Vamos a desarrollar este binomio x menos c al cuadrado y este otro binomio x más c al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, desarrollando al cuadrado del primero, x cuadrado, x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo sería cx, más el cuadrado del segundo c al cuadrado, y cuadrado ya quedó eliminado, le damos igual a 4a elevado al cuadrado menos 4a por la raíz, aquí abrimos paréntesis, ¿verdad? Seguimos por la raíz de x más c, todo eso al cuadrado, estamos copiando, más y al cuadrado, ¿de acuerdo? Y ahora desarrollamos el segundo binomio, que sería al cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, cx, más el cuadrado del segundo sería c al cuadrado. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. Y de nuevo, muchachos, podemos observar que c cuadrado se me puede eliminar con c cuadrado, y esta x cuadrada se me va a eliminar con esta x al cuadrado. ¿Ve? Y ahí vamos simplificando, reduciendo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a transponer este término que está negativo, menos 4a por la raíz de x más c al cuadrado más y cuadrado, lo vamos a pasar al otro extremo, y menos 2cx lo vamos a pasar al otro lado también, en vez de negativo, positivo. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: 4a, ¿verdad?, transponiendo términos por la raíz de... ¿Por qué? Porque también necesitamos dejar solo este término que tiene radical para volver a elevar al cuadrado y eliminar el radical. Entonces eso va a ser igual a que tenemos, que nos ha quedado al otro lado, 4a al cuadrado, ¿verdad? Más 12, que 12 pasó positivo, más 12 me va a quedar 4cx. ¿Ok? Y ya tenemos nuestra expresión de esa manera, bastante reducida. Ahora nos fijamos que tenemos 4 con la constante 4 aquí en este término, en el otro y en el otro. En todo el 4 significa que yo puedo dividir por 4 todo, y vamos a continuar trabajando aquí a la derecha. Entonces nos va a quedar a, eliminando el 4, ¿verdad?, a raíz, paréntesis, aquí tenemos x más c, todo eso lo elevamos al cuadrado, más y elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a al cuadrado más cx. Eliminando de esta manera, eliminamos todo lo que es el número 4, la constante 4. Ahora elevamos al cuadrado a los dos lados. Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Okay?
Todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Vieron lo que estoy haciendo, verdad? Simplemente lo que estoy haciendo es elevando al cuadrado ambos miembros de la igualdad. Ahí está. Ahí lo tenemos. Elevado al cuadrado. Optimizando los espacios. Entonces, este cuadrado, como es un solo término, se me eleva todo al cuadrado, está al cuadrado y se me elimina el radical. A elevada al cuadrado, que me va a multiplicar a todo esto. Me va a estar multiplicando a x más c, que lo estamos elevando al cuadrado, más la y al cuadrado. ¿De acuerdo, verdad? Y ahí está. A cuadrado me multiplica x más c al cuadrado más y cuadrado, y eso va a ser igual a todo lo que está al otro lado, que lo desarrollamos el binomio. El binomio va a ser al cuadrado del primero a la cuarta más 2 veces el primero por el segundo al cuadrado cx más el cuadrado del segundo, que sería c cuadrado x al cuadrado. ¿Ok? Ya vieron, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Y ahora, bueno, vamos a multiplicar esta a cuadrado por todos estos miembros, o desarrollamos adentro del paréntesis. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer. ¿Ok? ¿Y cómo nos va a quedar? Al cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que sería c al cuadrado. ¿Ok? Estos otros términos quedan igual y ahí lo tenemos. Ahora simplemente muchachos, lo que tenemos que hacer es multiplicar esta cuadrada por todo esto, y ahora se nos convierte esto así. Entonces eso que va a ser igual a al cuadrado que me multiplica a x al cuadrado. Solo estoy multiplicando más 2 veces al cuadrado cx más al cuadrado por c al cuadrado, correcto, más al cuadrado que me va a multiplicar a y al cuadrado. Solo porque estamos escribiendo en esta pizarra, ¿verdad? Ok, entonces así nos está quedando la expresión, y observamos de nuevo que este 2a cuadrado cx lo puedo eliminar con este 2a cuadrado cx. ¿Ok? Y entonces nuestra expresión ahora se nos está transformando. Ok, entonces ya lo tenemos así. Una vez que ya estamos acá, entonces ahora lo que vamos a hacer es dejar de un lado los términos que contienen las variables x cuadrado y y cuadrado, y pasar al otro lado todos los otros términos que son independientes. Es decir, tenemos lo siguiente. Ok, y ahí tenemos ya todo lo que son términos independientes de un lado y las variables del otro lado. Entonces yo me fijo que aquí puedo sacar factor común x cuadrado. Eso no es entre estos dos. Si yo los agrupo, los dos primeros, saco factor común. Y eso es lo que vamos a hacer. Ok, entonces tenemos factor común x al cuadrado. Factor común, abrimos paréntesis, ¿de qué? De a elevado al cuadrado menos c elevado al cuadrado. Más, se fijaron, ¿verdad? Simplemente los dos primeros términos, más a cuadrado y al cuadrado. Cuadrado y elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual. Aquí lo mismo.
saco un factor común a cuadrado, que es lo que se me repite, recordando las propiedades del álgebra. Y aquí nos va a quedar a elevado al cuadrado menos c elevado al cuadrado. Ok, ahí está, ahí estamos bien. Fíjense. Entonces aquí, para donde estamos, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros hacemos que a menos c, la expresión b, vamos a nombrar una b al cuadrado sea igual a esa expresión a al cuadrado menos c al cuadrado, eso es lo que estamos haciendo, y lo vamos a poner en verde, digamos, para que tenerlo presente. Que b al cuadrado sea igual a al cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos a cuadrado menos c cuadrado por b cuadrado, entonces nuestra expresión esta se nos viene transformando acá abajo, ¿no? X al cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado, pero a cuadrado menos c cuadrado estoy diciendo que va a ser b cuadrado, más a cuadrado y cuadrado, y eso va a ser igual a al cuadrado, que me va a multiplicar a cuadrado menos c cuadrado, pero a cuadrado menos c cuadrado digo yo que estamos diciendo que va a ser b al cuadrado, y de así se nos ha simplificado nuestra expresión, que vamos a salir de aquí y vamos a continuar más acá. Acá, miren, aquí ya la tenemos. Hasta este momento tenemos nuestra expresión así, de esta manera. X cuadrado, b cuadrado más a cuadrado sobre y cuadrado. Entonces, ¿qué sucede ahora? Si yo divido todo entre a cuadrado, b cuadrado, lo vamos a indicar para que miremos bien cómo salen las cosas. Ok, entonces ahí lo tenemos. Simplificando, vamos a llegar a lo que nosotros hemos estado buscando. Y ahora eliminamos aquí b cuadrado con b cuadrado, y entonces nos queda la siguiente expresión: x cuadrado sobre al cuadrado más, en la otra expresión eliminamos la a al cuadrado, ¿verdad? Y nos va a quedar y al cuadrado sobre b al cuadrado, y todo eso igual a 1. Y esta es la expresión que nosotros andábamos buscando de la ecuación de una elipse con centro en el origen y cuyo eje mayor está sobre el eje X y el eje menor está en el eje Y, y es a la distancia de los vértices están en a,0 menos a,0 y los extremos en 0,b y 0 menos b. Y esto es lo que queríamos demostrar, y esto es lo que les queríamos enseñar en esta clase. Bien, de esta manera pues espero que esta clase a través de una pizarra virtual haya sido de mucha utilidad, pues porque estamos ahí tratando de cambiar la forma de ayudarles a ustedes y ahora hacerlo de esta manera. Nos vemos en el siguiente video.